¿Por qué los vídeos de los grandes fotógrafos y de los influencers tienen esa sensación cinematográfica? ¿Es por el objetivo? ¿Es por la cámara? ¿Por la iluminación? Hay un pequeño secreto a voces que es el uso de filtros de difusión. Hay muchos tipos de filtros de difusión como los Black Mist, pero posiblemente los más famosos en YouTube y en redes sociales son los Cinebloom. Lo que pasa es que los Moment Cinebloom son carísimos, te puede costar hasta 100 euros, 150 euros un filtro, y yo he encontrado una marca china que se llama GI que ha creado los GI Cinebloom. Y la verdad es que creo que pueden estar bastante bien. ¿Cuál es la diferencia entre un filtro Cinebloom y un filtro Black Mist? Los filtros Black Mist lo que hacen es suavizar toda la imagen, levantan las sombras, es decir, lo oscuro parece un poquito más claro, un poco más grisáceo. En general la imagen está un poquito más borrosa, no está tan nítida. En cambio, los filtros Cinebloom lo que hacen es el mismo efecto, pero solo lo hacen en las zonas claras. Es decir, las sombras se mantienen igual, no se pierde contraste en las sombras y simplemente las luces pues tienen ese halo, ese brillo que queda muy cinemático. Podríamos decir que lo que hacen los Black Mist es suavizar toda la imagen. Sin embargo, este Cinebloom solo ataca a las zonas muy brillantes, como el cielo o como por ejemplo las luces de las farolas. Así que para la noche los Cinebloom van a ser mucho mejor porque van a dar ese halo tan cinemático y las sombras y la oscuridad la van a dejar negra, oscura, como realmente queremos. ¿Cómo elegimos la densidad de los filtros Cinebloom? Porque hay 5%, 10 y 20%. El efecto del 5% es muy sutil, casi no se sabe que lo estás usando. Lo que pasa es que le quita ese look digital a las fotos y a los vídeos, especialmente de día. 5% me parece muy interesante como sustituto de un filtro protector de los que ponemos en el objetivo, porque le va a quitar ese toque digital a las fotos y a los vídeos. Pero si queréis un efecto un poquito más pronunciado, podéis utilizar 10%, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Creo que 10% es el mejor de los tres porque el efecto ya lo podemos ver a simple vista. Por la noche también no es tan sutil el efecto y podemos ver esos halos y la verdad es que el efecto es muy bonito. Y luego tenemos el 20%. ¿Y para quién es el 20%? Creo que esto solo lo deberíamos usar cuando queremos hacer retrato porque suaviza mucho la piel, aunque el 10% también, y sobre todo cuando queremos buscar esa suavidad desde un punto de vista un poco más artístico. No es algo para llevar en el día a día. Entonces creo que el 20% solo deberíamos usar para casos un poquito especiales. La verdad es que estoy súper satisfecho con estos filtros porque llevaba mucho tiempo en el mercado intentando encontrar un filtro que me ayudara a conseguir ese efecto analógico en las fotos o cinemático en los vídeos. Con los Black Mist perdía muchísimo contraste y en las fotos me gusta mucho jugar con el contraste de luces y sombras. Además, los Moment Cinebloom en China son carísimos, con lo cual han sido todo un descubrimiento porque por 20-25 euros al cambio que me han costado, casi no pierde nitidez, el efecto es muy cinemático, estoy muy contento con ellos, así que si queréis probarlo ya sabéis, creo que en AliExpress y en la página web lo podéis comprar y decidme en los comentarios qué densidad preferís. ¿Preferís 5, 10 o 20%? Ok, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.